Y ya está conectado con nosotros Pablo Cosiner, ¿no? Pablo, actualmente interventor del Partido Justicialista de Salta, pero además Pablo es uno de los referentes políticos de Salta de siempre y uno de los que ha marcado, creo que desde el 10 de diciembre y tal vez antes también, seguramente que sí, ha marcado siempre sus diferencias y ha advertido hacia dónde nos llevaba la idea del presidente Javier Milei. Bueno, ayer, esto que nosotros hemos compartido más temprano, esta presentación de Milei en esta universidad judía en New York, que nos marcó una ruptura en la tradición, en lo histórico de ese papel que siempre cumplió la Argentina de ser neutral y de trabajar por la paz, por la pacificación de las naciones y no por la guerra. Hola Pablo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Solamente una pequeña aclaración. Todavía no me hice cargo de la intervención, será en los próximos días, pero bueno, vamos por ese camino. Bueno, por lo pronto, ¿ya te notificaron? No. Desde el partido sí, a nivel nacional falta terminar un trámite en la justicia federal que están haciendo y en Mm, realidad falta que tome nota la justicia federal, que es necesario por el tipo de designación, pero claro. yo calculo que será en los próximos días. Bueno, ponemos entonces futuro interventor del PJ y queda Ahí está aclarado. mejor. Ahí está Ahí está mejor mejor. entonces. Pablo, te Sí, sorprendió, bueno, no te sorprendió, porque como yo decía al principio, ¿no? Vos sos uno de los que desde siempre venís marcando la diferencia con Milei, pero creo que ayer termina cruzando un umbral en el que no queríamos estar los argentinos. sí, a mí no me sorprendió, digamos, no me sorprende nunca ya nada de Milei. Eh, lo que pasa es que a veces sí, lo que es llamativo, que uno cree, bueno, hay cosas que no se va a animar, pero efectivamente se anima a todo sin ningún tipo de límite. Lo de ayer, eh, digamos, ha cruzado una línea muy complicada porque manifestarse de esa manera, expresamente tomando parte por una de las partes en el conflicto bélico, en territorio de una de las partes, e incluirse, Milei, o sea, al incluir a la Argentina o pretender incluirla en uno de los contrincantes de la guerra, como es la Alianza de Estados Unidos, diciendo vamos a ganar la guerra, tranquilamente puede ser tomado por los países o el país que confronta, en este caso Irán, como una declaración de guerra. Entonces, eh, creo que Milei está totalmente bloqueado en medir la consecuencia de sus actos. Él no puede hacer eso. Él no tiene facultades de expresarse públicamente, diciendo que es parte de la Argentina de una guerra, y eso lo tiene que hacer el Congreso eventualmente. Claro. Eh, entonces, creo que no se lo puede dejar pasar. Entiendo que gran parte de la dirigencia política argentina está como adormecida, eh, no sé cómo denominarlo, y creo que por ahí no tiene la fortaleza para expresar las cosas de la manera que deberían expresarse. Parte, digo, ¿no? Otros sí, Sí. sí lo hacen, pero el Congreso de la Nación no debería dejar pasar. Creo que hoy mismo debería estar citando al canciller, al jefe de gabinete, al hasta ahora docente, el presidente. Hay mecanismos por los cuales pedir informe, interpelación al jefe de gabinete, moción de censura y eventualmente juicio político al presidente. Yo creo que hay muchas herramientas con las cuales el Congreso no debería dejar pasar que el presidente de la Nación, en territorio de los Estados Unidos, haya declarado a uno de los países enemigo, independientemente de las consideraciones políticas que vos podés tener con el régimen de Irán, que Sí. es un régimen que sabemos la violación a los derechos humanos que realiza, y la incompatibilidad en cuanto a los valores, pero esas son consideraciones políticas. La declaración de enemigo como parte de una guerra
Ujú. Ya es una cosa que traspasa el límite y que compromete la seguridad nacional de los argentinos, la seguridad internacional. Sabemos las consecuencias en materia humanitaria, económica y social que genera y va a generar esta guerra. Y además yo estoy seguro que la amplia mayoría de los argentinos no quiere verse involucrado en ninguna guerra en estos momentos. Entonces, Ujú. sería ir contra la voluntad también de los argentinos. Milei no Sí. tiene un mandato popular que lo habilita a declarar una guerra. Ujú. Vos sabés que yo no sé si es un acto fallido o no en el discurso del presidente ayer en esta universidad. En un momento determinado él dice, ¿no? Irán nos metió 2 bombas, cita a la embajada Sí, y cita a la AMIA, y después dice, yo tengo, como una cuestión personal, digo, ¿no? Creo que lo muestra a las claras, el tipo que se lleva puesto absolutamente todo, porque acá desconoce hasta la letra de la propia Constitución en torno de este tema. sí, el tema es que las bombas son parte de... Creo que lo perdimos a Pablo. A ver. ¿Hola? ¿Ahí? Ah, ahora sí, ahí te escucho, ahora sí. Digo que la, mm, las bombas a las cuales hace Sí. referencia Milei son actos de terrorismo Ujú. de los cuales se encarga la justicia, no él. Claro. Entonces él no puede, como consecuencia de ese hecho, que también tiene como marco la participación de Argentina en su momento en un conflicto bélico, Ujú. digo, pero que son hechos de terrorismo, eh, él no puede tomar ese hecho para decir ahora Estados Unidos y digo, bueno, en esta guerra Irán es mi enemigo y vamos a ganar la guerra, porque eso eh, implica formar parte de ese conflicto. Ujú. Él manifiesta, él habla allí como presidente de la nación, Claro. ¿no? Es como, él no puede decir, como dijo en la causa Libra, no, yo en ese momento Ujú. actuaba a título particular y no como presidente. Él es presidente las 24 horas del día. Va a Estados Unidos a actos oficiales y cuando habla como presidente de la nación. Y si él Ujú. al hablar como presidente de la nación desafía a una de las partes que están en un conflicto del cual Argentina no era parte y él la está involucrando, él tiene una grave responsabilidad. Eh, eh, Así que el problema de Milei, yo ya entro a dudar si él no sabe lo que hace, sino Ujú. que lo que hace, lo hace en función de este rol que él quiere ocupar de monigote permanente del presidente Trump, que lo hace ir a Estados Unidos a rendir cuenta permanentemente. Ujú. ¿No? Tenemos 15 viajes a Estados Unidos, ninguno de la provincia de Salta. Claro, Él sí. conoce más al pueblo norteamericano que al pueblo salteño, al cual no lo conoce, nunca No, lo no. miró a la cara. Ujú. Entonces, él se siente identificado con la manera de ser del norteamericano, con algunos valores norteamericanos, y él no conoce a los salteños, nunca Sí, los ha sí. mirado a la Bueno, cara. Y esas son las consecuencias de creer que las redes sociales es todo, sí. y no es todo. Ayer dijo, ¿no? Soy el presidente más sionista de la historia, ¿no? Como, bueno, Bueno, saliéndose. esos son los valores que él maneja, valores de los cuales estar muy lejos de preocuparle a un salteño si él se siente sionista o no se siente sionista. Es más, es un tema que no está en la agenda de la Argentina, el problema de la agenda del interior hoy es que este, desde que ha comenzado su gestión no ha hecho una sola escuela, un solo hospital, un solo centro de salud, que las rutas se caen a pedazos, que el empleo se cae, que cada día cierran fábricas o pymes, que todos los días hay más ex trabajadores que han echado en las calles reclamando por sus indemnizaciones, se han quedado sin trabajo, eh, que en Salta los hoteles están obligados a Ujú. disminuir las horas de trabajo para no echar gente, contra el criterio de la reforma laboral que él impulsó, que hace que las empresas deberían generar condiciones de trabajo de más horas. Entonces, eh, las agendas son muy distintas, ¿no? Ujú. ¿Qué le importa al salteño si él se considera parte de una ideología política que busca la recuperación de los territorios palestinos para la nación judía y empezar a hablarle Sí. de sionismo, Ujú. cuando los problemas en Argentina son
son otros, ¿no? Entonces, me parece que debería bajar un poco a tierra. Yo lo veo totalmente desconectado con la realidad. Él se siente muy cómodo con las conferencias de la macroeconomía, hablándole en términos económicos, y la gente va por otro lado. Entonces, me parece que está abusando de la paciencia de los argentinos, Ujú. o por lo Eh, menos de aquellos que lo han votado, ¿no? claro, seguramente. Pablo, y del otro lado te pregunto, Sí, en este rol ya de futuro interventor del PJ, ¿no? ¿Qué hay del sí. otro lado? Porque bueno, veíamos esta inacción en algún punto del Congreso. Hasta acá, por lo menos yo no he visto que el Congreso se haya manifestado respecto de esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? En contra del presidente. Digo, ¿qué hay? ¿A dónde va la Argentina si no es Milei? Hay que organizarlo. Eh, yo creo que hay una gran parte de los argentinos que está demandando la Ujú, organización de una opción político y social amplia, donde esté el peronismo, pero que el peronismo no debe ser excluyente, deben estar otros sectores que ujú, aún no siendo peronistas coinciden. Hoy la línea divisoria del pensamiento y las consecuencias de ese pensamiento es Milei, ujú, no es ningún otro dirigente, entonces tenemos que ser capaces, ser inteligentes, generosos, de poder coincidir y darle respuesta a un montón de gente, incluso aquellos que lo han votado a Milei porque entendían que no había otra opción, ujú. de que se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas distinto, ¿no? Y fundamentalmente la gente del interior del país. Mirá, Fernando, primera vez en la historia democrática argentina que hay un presidente que ha olvidado tanto, tanto al interior, que no lo visita. Ujú. Si va a algún lugar, se encierra en un teatro, canta unas Sí. canciones y se va, Ujú. o, o hace alguna de esas conferencias a puertas cerradas para su gente, Sí. pero no recorre, no camina las calles del interior del país, no le da nada, no les deja nada, se queda con los impuestos de los argentinos que vivimos en el interior Ujú. sin devolverlo en nada. Entonces, es obligatorio construir eso. Ujú. Hay que hacerlo, hay que esforzarse por hacerlo. Y bueno, si a mí por lo menos me va a tocar la responsabilidad de intentarlo desde uno de los distritos, que es la provincia de Salta, ¿no? Claro. Vos decías recién, ¿no? La línea de pensamiento de Milei. Bueno, claramente nos pone en otro sector. Yo estoy mirando ahora y veo industriales que permanentemente hacen un déjà vu cada vez que los entrevistamos, ¿no? Una catarsis cada vez que los entrevistamos del momento que vive. Una Argentina que era industrial 100% y hoy en el pensamiento del presidente tiene que dejar de ser industrial, lo dijo el domingo, ¿no? Sí, dice, me da pena que haya gente sin trabajo, pero bueno, es la realidad. Digo, comercios que también bajan persianas, producciones que se pierden. Digo, ¿por ahí es donde tiene que venir la recuperación de la Argentina? Totalmente, esto es el proyecto inverso, eso es lo que eh, hace quizá más fácil discutir, ¿no?, con las ideas de Milei. Ujú. Porque si hay algo que hay que reconocerle, que él no disimuló nada, él lo dice y lo hace, ¿no? Este, entonces, él tiene un proyecto para la Argentina que es totalmente de primarización de la economía, sacar la producción primaria, exportarla, Ujú. no tener capacidad de desarrollo de valor agregado interno, Ujú. y a nivel de lo que pueda producir la Argentina, o realizar la Argentina o fabricar la Argentina, con la política de apertura e importaciones, baja de aranceles y beneficio impositivo a empresas importadoras, no tienen capacidad de competir el producto nacional. Y ahí Ujú. es donde se pierde el trabajo. Entonces, digamos, si te conviene comprar autos de afuera más barato, alimentos de afuera más barato, bebida de afuera más barato, ropa de afuera más barato, nada se produce aquí, la Ujú. gente se queda sin trabajo, el final es marcado más tarde o más temprano. Claro. Yo no digo que no se deba competir, Ujú. pero que el productor local tenga condiciones similares al que tiene la gente que ingresa los productos de afuera. Ujú. Porque si no, estás siendo desleal con tu pueblo. El problema es que Milei, con la política económica, está siendo desleal con los argentinos.
con los industriales argentinos, con los productores argentinos, con los comerciantes argentinos, con las pymes argentinas, con el trabajador argentino, Ujú. porque el costo laboral que tienen los productos chinos es mucho menor al costo laboral en cuanto a lo que representa impuestos, salarios, en la Argentina, pero eso no lo puedes hacer pagar el pato a los comerciantes y a los trabajadores argentinos. Vos Tal tenés cual. que resolverlo como política pública. Entonces, hay mucho para trabajar Ujú. y debería profundizarse este tipo de debates en la Argentina para contraponer modelos. Ujú. Pero bueno, es un trabajo a realizar. Estamos quienes entendemos que hay que intentarlo hacerlo, Sí. porque en esto viene el presente y el futuro de la Argentina como sociedad. Argentina está yendo a otro tipo de modelos económicos en Ujú. Latinoamérica, del cual Argentina, por el colchón que representaba la fortaleza de su clase media, no entraba, que es tener un sistema económico que cierre solamente para el 25% de la Sí. sociedad y el resto deambulará en la pobreza. Ujú. A eso va el mensaje de Milei, que hay que sufrir, a sufrir y sufrir, y que parte del sufrimiento es parte del crecimiento, es una gran mentira Ujú. que le sirve para justificar sus medidas, pero a la cual no puede estar condenada la mayoría de la sociedad argentina. Pablo, ¿y cómo se construye cuando el propio Milei, a todo lo que se opone a él y a sus ideas, Milei y sus libertarios, ¿no? Porque lo vemos lo hemos visto en el Congreso, en la bochornosa apertura de sesiones del Congreso, todo lo que se opone es Cuca, es kirchnerista, es Cristina, es la chorra. Supongo que inclusive en esto, de que vos te manifestás hoy día, van a decir, ah, claro, porque como Pablo es un Cuca, va a defender a Irán y el acuerdo con Irán, y bueno, Irán a la historia, ¿no? Bueno, eso es simplificar la discusión y no tener razones, porque yo en una parte de la discusión, del reportaje como vos dije, independientemente de la posición que uno tenga con Irán y Ujú. lo que considere su régimen, que es un régimen violatorio de los derechos humanos, que tiene un gobierno que tiene que ver con parte de la cultura vinculada a abusos respecto a los derechos de las mujeres, pero eso no habilita a que un presidente declare la guerra por sí mismo. Ujú. Eso. Sí, Ni claro. ni con un gobierno democrático, ni con una dictadura, ni con una tiranía, ni con este, independientemente de las definiciones que hacen los Estados Unidos sobre este tipo de gobiernos, que es Sí, muy sí. específica, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con los intereses del petróleo, ¿no? Porque en el caso de Venezuela era la gran dictadura, no habían ganado las elecciones, ocultaban los resultados, lo sacaron a Maduro y ahora resulta que lo reconocen a Venezuela Ujú. porque la presidenta que quedó, con la cual acordaron, bajo Sí. presión, les Ujú. libera el petróleo. Entonces ahora ya encontraron las actas, dice Trump. ¿Te Sí. das cuenta que es toda una gran mentira? Ujú. Y con Irán hubiese sido lo mismo si los iraníes le hubiesen dado lugar, como él quería, a elegir el nuevo líder religioso. Sí, Si Trump claro. hubiese elegido el nuevo líder religioso de Irán, Ujú. Irán pasaba la nueva etapa de Irán. Claro. Trump es una gran mentira que va a sufrir el costo que ya está sufriendo de desgaste en los Estados Unidos y muy posiblemente no sea reelecto. Claro. Este, y mi criterio personal, que todas estas cuestiones que lo colocan hoy en una primera visión internacional, tiene que ver con los graves problemas que tiene en el caso Epstein. Pero bueno, este es Ujú. otro tema. Es otro tema, sí. Digo que la línea de pensamiento hoy que divide la Argentina y quien gobierna es Milei. Ujú. No es ni Cristina, ni Macri, ni nada de lo que Sí. fue presidentes del pasado, digamos, que Ujú. hoy tienen distintas realidades y que cada uno se mueve en política como quiere. Pero si nosotros vamos a seguir planteando que la línea divisoria es Cristina es porque estamos queriendo ser funcionales a Milei. Esa es la realidad. Tal cual. Esa es la realidad. Ujú. Hoy gobierna Milei y estamos obligados a dar una respuesta frente a esa posición. Entonces, el peronismo tiene que buscar unidad, tiene que buscar inteligencia en cuanto a los diálogos con otros sectores, tiene que buscar sobrepasar el basta Milei, Ujú. ¿no? Que es una consigna válida, o que se vaya Milei por los votos y Ujú. plantear, más allá del freno a Milei, qué es lo que quiere como modelo hacia la sociedad a partir del año que viene en una coalición mucho más amplia. Ujú.
En esa coalición obviamente no hay nombres todavía, pero ¿podría haber nombres de gente que no viene de la política y que viene de otros sectores? Sí, yo creo que sí, pero en la medida que tenga claro qué es lo que quieren hacer, yo no soy aquello que cree que hay que sacar dirigencia de cualquier lugar con solo ganar votos, ¿no? Ujú. Yo creo que tiene que ser gente que quiere vincularse en la función pública, en candidatura en política, pero que tengan una clara visión de las ideas, de los posicionamientos de la Argentina, posicionamiento internacional. Ujú. Si no, el problema es ganan las elecciones y después qué pasa. Lo estamos viviendo ahora con Milei. Claro, claro. No es lo mismo ser panelista que ser presidente y él se sigue moviendo. De hecho, Sí. lo que hizo ayer y que lo que estábamos hablando al comienzo, que fue el origen de la nota, es más propio de un panelista que de un presidente. Ningún presidente realmente que fuese un estadista y que tenga noción de su responsabilidad como presidente hace las declaraciones que hizo Milei. No lo vemos que lo haga Lula, no lo vemos que Ujú. lo haga Boric, no lo vemos que lo hagan los presidentes uruguayos. Sí. eh, por decir algunos de nuestros vecinos, no lo Ujú. vemos que lo haga ni Macron ni el presidente de España, por decir posturas distintas. La Sí. presidenta de México, ni que hablar, es un ejemplo. Ujú. Es el nuestro, lamentablemente es el nuestro, solamente el nuestro. Tal Entonces cual. eso habla de alguien que no, a mi criterio no estaba preparado para ser presidente. Ujú. Corre por mi cuenta, obviamente, no, pero yo lo dije antes Sí, 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 tal cual. de ser presidente. Tal cual. Pablo, gracias como siempre. Un gusto hablar con vos. Abrazo grande. No, gracias a ustedes y hasta luego. Chao, hasta luego.